Hola a todos, bienvenidos otro lunes a los directos, a los mejores directos de Twitch. Ha venido la primavera, la sangre altera, como dicen. Tengo la garganta un poco cogida, pero estamos bien, estamos todos bien. Me alegro muy bien por todos. Hola, 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 hola. Nada, os voy a contar un poco lo que vamos a tener hoy porque tenemos dos entrevistas muy especiales. La primera, que ya tenemos por aquí nuestro invitado, que ahora lo veréis, que es Ekei Salgueiro, que es responsable de admisiones en Assemblin Institute of Technology, y hablaremos un poco de cómo enfocarnos a la carrera tecnológica y todo lo que nos puede deparar este 2023 tecnológicamente. Y luego tendremos el placer de hablar también con Andreu Figueras, que es CTO de una startup barcelonesa que se llama Wait, y hablaremos sobre la inteligencia artificial y todos sus secretos. Y nada, Ekei, perdón, si quieres puedes pasar. A ver, nos colocamos por aquí. Perfecto. Uy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido. Nada, a ti por invitarme, muchas gracias. Pudimos hablar un poco en el Jump to Digital, que ahora me acabo de acordar. ¿Qué tal? También, ¿cómo viste el evento? Pues muy bien, sorprendentemente bien. Mucha gente con muchas ganas de hacer cosas, así que muy bien. O sea, la impresión fue buena, muy positiva. ¿Crees que este tipo de eventos va bien para, por ejemplo, el tema alumnado que quiere iniciarse a conocer empresas? Sí, creo que está bien, sobre todo por la gente joven que quiere hacer algo con su vida, ¿no? Que hoy en día quizás hay lugares donde no tienes la respuesta, como son los métodos tradicionales como la universidad o las típicas ferias de toda la vida, que al final no resuelven nada, y vivimos hoy en un mundo digital e iniciativas como estas sí que da una solución a por lo menos entender, ¿no?, qué está sucediendo en el mundo más allá de lo que venía existiendo hasta hoy. Y por ejemplo, ¿qué oportunidades, que lo has comentado, ¿no?, que ahora tenemos una gran oportunidad en el sector tecnológico? Entonces, ¿qué oportunidades crees que nos estamos perdiendo y por qué tendríamos que estar todos ahí? O sea, las oportunidades que nos estamos perdiendo son sobre todo en el ámbito digital. O sea, obviamente vemos que hay cada vez más tecnología, cada vez incluso la inteligencia artificial, y existe como ese miedo, ¿no? De incluso, bueno, ¿qué puedo hacer? Las máquinas me van a quitar el trabajo o lo que sea, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, sobre todo más en estos tiempos que... Me dicen que te acerques un poquito porque no se escucha vale mucho. Espera, voy a subir por aquí. Gracias, chicos. Que además tengo un tono de voz bajo. Ya sé, yo soy chillar, Entonces, lo que hay que hacer un poco, yo creo, a día de hoy es formarse, ¿no? Y más en los tiempos que corren, que hay como un poco de incertidumbre. Siempre en estos momentos lo mejor que puede hacer una persona es formarse, y formarse en tecnología, obviamente, y eso es lo que nos estamos perdiendo. Entonces, hay que invertir en educación hoy. ¿Y cualquier persona puede formarse en el ámbito digital desde cero? Porque antes me has estado contando... Si quieres, nos ponemos un poco en contexto, porque Ekei es responsable de admisiones en Assemblin Institute of Technology. Entonces, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste y luego si nos puedes contar sobre los casos que estás viendo de alumnado? Perfecto. Un poco siguiendo tu pregunta, ¿no? Sí, cualquiera efectivamente se puede dedicar. O sea, básicamente mi trabajo es ser el responsable desde un momento en que una persona tiene una inquietud de formarse en tecnología, es cómo acompañar a esa persona a que al final haga nuestro máster o cualquiera de nuestros máster, que tenemos dos. Si quieres luego entramos más en detalle, pero un poco cómo formarse, luego acompañarlo durante todo ese proceso que llamamos un proceso de onboarding, hasta que se vuelve alumno o alumna y luego se forma, ¿no?, a nivel de tecnologías, y termina consiguiendo un trabajo. Y que es donde enlazo con la segunda pregunta, que es cualquier persona. O sea, tenemos casos de éxitos increíbles, desde personas que han trabajado en un negocio familiar, ¿no?, incluso de pastelerías, y hoy en día trabajan en Adidas, ¿no?, como desarrolladores tecnológicos, y con una muy buena remuneración, porque al final lo que las personas necesitan es tener las ganas de hacer las cosas, formarse en una buena institución que te dé una buena formación tecnológica, que al final te dé ese outcome, ¿no?, que es tu salida laboral.
Y yo creo que con Assembler lo estamos haciendo muy bien en ese sentido. O sea, al final nuestro enfoque es la empleabilidad y es lo que al final todo el mundo necesita, ¿no? No nada más en una formación tecnológica, sino para prepararte para el trabajo del futuro. Claro, ¿y cómo preparáis a la gente? Porque me comentabas antes que vuestro modelo en Assembler es más enfocado en trabajar como tú eres, ¿no? Las soft skills y eso es lo que... Pues, efectivamente, o sea, las soft skills al final se trabajan, ¿no? Pero nuestra metodología es muy sencilla y parece una tontería y parece el secreto de la Coca-Cola y ojalá muchas más escuelas lo hicieran, pero es 100% un enfoque real. O sea, nosotros lo que hacemos es dar las herramientas, las tecnologías con las que una persona se va a encontrar en el mundo real laboral, ¿no? Es un entorno, la mayor emulación que tú vas a tener en un entorno laboral. Por eso damos las herramientas que tú te encuentras en ese sector. Claro, no nada más enseñamos a programar, no nada más enseñamos a picar código, no nada más enseñamos sino que enseñamos a desarrollar, entender lo que estás haciendo, no tirar líneas de código y ya está, sino vale, el desarrollador lo que hace es entender lo que se está haciendo y además no nada más enseñamos a desarrollar, sino que también enseñamos a las personas a trabajar. Entonces cuando tú aprendes a desarrollar y luego a trabajar, lo que estás poniendo en práctica no es nada más las tecnologías o las herramientas que has aprendido, sino también tus soft skills, ¿no? Que son esa forma en la que tú trabajas y trabajas en un entorno laboral colaborativo, porque nada más tú no trabajas solo, no somos lobos solitarios, sino los trabajos son siempre compartidos, donde hay tareas que son compartidas, ¿no? Y eso es lo que enseñamos en Assembler. Te enseñamos a trabajar, claro, para salir para el mundo laboral de una manera que seas también empleable, ¿no? Pero la importancia que tienen las soft skills y es importante entenderlo, es porque cuando tú eres junior o cuando sales de una formación, la empresa no se espera que seas el mejor desarrollador, no se espera que seas el mejor técnicamente, se espera que tengas la capacidad de aprender, la humildad suficiente como para saber que no lo sabes todo y la capacidad de poder entender lo que se te está explicando. O sea, eso es lo que quiere una empresa de ti cuando te contrata y no eres el senior. Claro. Porque cuando eres senior se esperan de ti que seas un senior, pero precisamente cuando tú haces una formación es porque no eres senior. Entonces lo que nosotros te preparamos para eso, y esos son soft skills al final, y es parte de nuestro programa, desde el minuto 1 que entras hasta que sales. El 40% de nuestro programa es soft skills y el 60% son hard skills, porque al final es lo que vas a poner en práctica, ¿no? Pero las soft skills también se ponen en práctica, también tienes que saber trabajar. Claro, y os habéis encontrado, como me has comentado antes, el chico este que era pastelero, panadero, que hay trabajos anteriores que no tienen nada que ver con el sector digital que ya ayudan a tener este background de soft skills, de saber trabajar, entonces ya estaríamos como más cerca, ¿no? de nuestro punto. Sí. O sea, digamos, cualquier trabajo anterior vale para... Vale y además te ayuda. O sea, es increíble porque puedes tener a alguien un pastelero, luego termina montando una e-commerce o trabajando en una empresa de, no sé, por ponerte Europastry, ¿no? Que es una empresa además de pastelería. Esta persona viene con un conocimiento de producto y luego aporta. Tenemos abogados que luego terminan trabajando en una e-commerce de abogados o en una empresa de abogados digital. Tenemos médicos incluso que terminan trabajando en una empresa de biotecnología. O sea, al final incluso tu background, de lo más mínimo, hasta, así sea trabajando de dependiente en una tienda, te ayuda, o trabajando en un restaurante. O sea, la gente que, por ejemplo, ha trabajado en cocina es muy organizada. Entonces, un máster como el nuestro les viene muy bien porque es una forma de poner las cosas en orden. Entonces, cualquier background, no importa de dónde vengas, incluso en inglés, embrace, ¿no? Abraza esa experiencia, aprovéchala, toma a tu favor, sácale ventaja. O sea, claro, todo suma. Todo suma. O sea, no lo que hiciste te tienes que olvidar, sino que aprovéchalo. ¿Y hay algún perfil que no tenga nada que ver con la tecnología, pero que os encontréis que siempre se da? Y no sé, tipo camareros que quieren aprender programación o... se han dado de todos, pero la realidad es que no todo el mundo viene de ese sector. O sea, el 80% de nuestros estudiantes vienen con una carrera previa. Pero nosotros también queremos hacer entender que no es necesario. O sea, por mucho que todos nuestros estudiantes a día de hoy, el 90%, o sea, que es un número muy grande,
viene de tener una carrera previa, una experiencia previa, pero lo que quiere es una reconversión en su carrera y luego termina haciendo nuestro máster. Pero también es importante decir que de esas personas, más del 60% de nuestros estudiantes deja el trabajo para hacer nuestra formación, con lo cual es una apuesta, y luego al final, cuando terminan nuestro máster, siempre tienen esa recompensa de muy bien que lo hice, porque quizás la remuneración no era la suficiente, claro, y siempre terminan encontrando una recompensa. Claro, y por ejemplo, tu oficio, que es de acompañamiento, ¿no?, desde el principio, y luego ves la evolución o el crecimiento, te tienes que encontrar con gente que a lo mejor no tiene ni idea de qué hacer, ¿no?, y que está más perdida que... Es muy gratificante. Y luego acaba encontrando como el trabajo de sus sueños. Es muy, muy gratificante ver cómo de alguna manera tú has aportado, ¿no?, a lo que ha hecho esa persona, porque al final la formación que le das le sirve para encontrar el trabajo de sus sueños, ¿no? Y esa carrera y esa proyección, sobre todo de carrera, porque al final el mundo tecnológico lo que más te da, que puede, quizás por eso se está buscando un cambio, es esa proyección, ¿no?, que es un no parar, o sea, siempre va a haber una proyección, claro, ¿no?, porque al final es el trabajo del futuro. Entonces quizás si se estás planteando un cambio es precisamente porque buscas esa proyección o te sientes estancado, y es lo que es muy gratificante ver cómo las personas al final terminan dando ese salto y terminan siendo lo que son hoy. Y como has comentado antes de que vosotros trabajáis los soft skills, ¿de qué manera se trabajan? Mira, desde el primer momento, porque nuestro máster además, o sea, la soft skill no es simplemente darte una charla y todo, no, es en un entorno colaborativo, un entorno donde se trabaja en equipo, donde el feedback es de tus compañeros, donde tú te tienes que hacer una autocrítica, donde además obviamente hay workshops y hay todo este tipo de acompañamiento a nivel de ayuda, ¿no? Pero también es un entorno en el cual se trabaja enfocado al desarrollo de un producto. O sea, no es que vas haciendo microproyectos sin sentido, no. Vale. Trabajas en un producto desde el principio al fin. O sea, es como que yo hoy te diga, vas a trabajar en Spotify, ¿no? Y a partir de hoy eres desarrollador y tú me digas, ya, pero es que yo no tengo ni idea de eso se trata. Yo te voy a ir dando las herramientas para que poco a poco vayas empezando desde lo más básico en Spotify, para desarrollar Spotify, hasta que al final terminas entregando Spotify. O sea, mira, empezamos con la maqueta, empezamos con la parte sencilla, ¿no? CSS, HTML. Luego vamos poniendo un poco más complejo. Luego nos integramos una base de datos para que tengas acceso a la música. Luego subimos esto a un cloud. Luego ponemos toda la parte de backend por detrás para que sea... O sea, tú vas viendo tu evolución de una manera, claro, con lo cual el feedback es constante. Y esto lo terminas viendo. Y todo esto es soft skills. O sea, todo este entorno que está mezclado con la tecnología, sí, obviamente son hard skills, pero lo que tú vas desarrollando es esa capacidad de aprender a trabajar en un entorno que es siempre progresivo. Y si me pudieras decir tipo 3 soft skills necesarios para llevar proyectos a cabo. Sí, humildad, ganas de aprender sobre todas las cosas y trabajo en equipo. O sea, sin eso es muy difícil progresar en el mundo de la tecnología, porque tienes la humildad para saber para entender que no lo sabes todo y decir, tengo que buscar ayuda. Tienes que tener las capacidades de aprender, porque siempre también tienes que saber que hay gente que puede saber más que tú o que sabe cosas diferentes que tú, pero que también te tienes que salir a buscar la vida y tienes que saber que hay compañeros y compañeras que te van a dar esas herramientas y muchas ganas de hacer las cosas. O sea, es que al final, y trabajo en equipo, porque al final en un entorno de desarrollo siempre hay unas tareas que son distribuidas, pero que al final forman parte de un todo, ¿no? Y el objetivo es en común. Y, por ejemplo, en Assembler, ¿qué tipos de cursos tenéis? Hoy tenemos 2 programas. Luego la semana que viene habrán novedades, ¿sí? Espero poder darlas. Pero hoy tenemos 2 programas que son Máster en Data Science, que es un perfil muy bueno porque se sale desde un inicio desarrollando en Python, luego terminas aprendiendo lo que es ser Data Analyst. Te podrías decir que en el módulo 3 ya eres Data Analyst, y luego en el módulo 4 y 5 te formamos para ser un Data Scientist, pasando por Business Intelligence. Entonces, digamos que en el módulo 4 eres Business Intelligence, en el módulo 5 ya eres Data Scientist, ¿no? Entonces, ves tu proyección, o sea, ves una progresión en ti como profesional, y eso para las personas es muy gratificante porque tienes un feedback además constante. Y luego tenemos el máster en Software Development, que
También están distribuidos de una manera en la cual los primeros 3 módulos te enseñamos a hacer frontend. Tú podrías decir fácilmente que haciendo los primeros 3 módulos de nuestro máster eres frontend. Luego vemos la parte de full stack, enseñándote backend con el stack de MER y PER. Y luego tenemos un módulo que es el diferente, ¿no? Que es nuestro caballito de batalla, que es lo que nos diferencia del resto, es el módulo Advanced, donde enseñamos a las personas no nada más eso, enseñamos ahí a desarrollar, que no es tirar líneas de código y ya está, sino entender lo que estás haciendo, que además sepas tocar arquitecturas, infraestructuras, trabajes en entornos de microservicios, o sea, es una parte ya muy completa, con lo cual hoy en día no estamos sacando, o sea, ya nuestro perfil de egresado de la persona que acaba en nuestro máster ya no es junior, ahora es un mid-level. Entonces eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Y de cuánta duración estamos hablando? ¿Qué es? Nuestro máster de data tiene una duración de 6 meses full time, pero tenemos una modalidad intensiva, o sea, que es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con lo cual las personas, si quiere compaginárselo con el trabajo, también lo puede hacer, por mucho que sea full time y son 6 meses. Y luego tenemos el software, son 7 meses, igual, mismo horario, misma esto, porque al final lo que queremos es emular un entorno laboral. Por eso se necesita la intensidad, y la intensidad forma parte de nuestro programa. O sea, sin la intensidad estamos convencidos, y lo hemos demostrado, que no se aprende igualmente. Por eso es necesaria esa intensidad. Y me he quedado, o sea, solo 6 meses, en plan, sí. Y en 6 meses ya puedes encontrar trabajo. Sí, puedes encontrar trabajo, y no nada más encontrar trabajo, sino encontrar trabajo por un salario muy buen remunerado, por encima de los 28.000 euros brutos al año, y en una empresa... ¿Eso es lo que cobraría un junior? Sí, un poco más de un junior, porque nosotros hacemos otro tipo de perfil. Vale. Por eso digamos que dentro de lo que sería España nosotros tenemos la mejor salida, porque precisamente no formamos juniors. O sea, es muy diferente un junior nuestro a un junior de un bootcamp, ¿no? Porque el bootcamp sí forma juniors en 9 semanas, 12 semanas, 16 semanas como mucho. Es imposible, porque es lo que yo decía, es esa intensidad, es no nada más la intensidad, sino también la profundidad del programa, y además las soft skills. En 9 semanas es imposible enseñarle a alguien a trabajar. Le puedes enseñar a tirar líneas de código, sí, pero a trabajar imposible. Entonces por eso es necesario ese tiempo, y por eso la salida es mucho mayor. Entonces el retorno de inversión es muy rápido en Assembler, es muy rápido. Wow. Y por ejemplo, yo tengo 2 vías, ¿no? Tengo la de Data Science o desarrolladora. Sí. Hay algunos alumnos se te han presentado, quiero estudiar algo digital, pero no sé el qué. O sea, no sé si data o desarrollo, o sea, todo me sabe igual. Sí, y ahí no sé donde... si me puedes hacer una diferencia entre sería ser data analyst y desarrollador. Perfecto. Eso sucede más de lo habitual. La verdad que... Porque al final estamos en un entorno tecnológico. Incluso hay personas que han entrado preguntando por un máster y luego se terminan matriculando en el otro, ¿no? Porque cuando explicas las diferencias, tú dices, vale, no, mi perfil va más enfocado a esto y más enfocado al otro. Entonces nosotros dentro del equipo de admisiones precisamente es lo que hacemos, ¿no? Te acompañamos y viendo en base a la conversación que tengamos contigo, te orientamos un poco hacia dónde ir, ¿no? Entonces un desarrollador es básicamente una persona que lo que prepara es producto, ¿no? A través de un desarrollo, trabajando en un entorno de tecnología más de programación, para poder crear algo, ¿no? Eso es el desarrollo de una página web, el desarrollo de una aplicación, ese tipo de, por ejemplo, crear Spotify, ¿no? Es básicamente el concepto nuestro de producto. Un data scientist lo que hace es primero análisis de datos, o sea, análisis e interpretación de los datos. Luego no nada más sabe analizar los datos, sino que con ellos sabe crear modelos de visualización de datos enfocados a negocio, que es un business intelligence, que es mostrar todos estos datos de cara a negocio para poder tomar decisiones inteligentes, ¿no? Basadas en datos, en toda la data que nos entra como negocio. Y luego está la parte de machine learning y deep learning, que ya no es una persona que analiza datos, ya no es nada más una persona que los puede interpretar, ya no es nada más una persona que los pueda visualizar y enseñar a negocios, sino que es una persona que además puede crear modelos predictivos con ellos. No nada más puede crear modelos predictivos con ellos, sino que los puede utilizar a su favor para ejecutar una acción. Ejemplo, y es el mejor ejemplo para entender el machine learning y el deep learning. El coche, ¿no? Hoy en día los coches tienen la cámara esta automática, ¿no? De aparcar para aparcar automáticamente. Bueno, eso está basado en un machine learning. ¿Por qué? Porque él ve que el coche tiene unas dimensiones
hace un estudio rápido del espacio en el cual cabe el coche y dice, vale, si yo ejecuto este movimiento en esta orientación, el coche cabe. Entonces ya tú simplemente le das un botón y él ejecuta la acción. Entonces eso es deep learning, ¿sabes? Los datos siempre se van regenerando por sí mismos y se van alimentando. Eso es la inteligencia artificial también, ¿no? De cómo a través de las acciones que tú vayas ejecutando, los datos por sí mismos vayan aprendiendo, y por eso Machine Learning, la máquina va aprendiendo. Entonces la máquina, como va aprendiendo, va tomando acciones en base al comportamiento de los datos. Entonces ya a partir de ahí puedes crear modelos predictivos. Wow. ¿Y qué aplicaciones se utilizan para...? Aquí trabajamos con diferentes tecnologías, o sea, incluso se trabajan con herramientas de data engineering, pasa que son conceptos muy tecnólogos como para entrar, ¿no? Y la gente al final no, cuando hace nuestro máster no entra por la tecnología, sino entra porque al final la tecnología no es el fin, sino es el medio, ¿no? Pero se trabaja con Power BI para la parte de visualización de datos, con Tensor, son muchas tecnologías, ¿no? Por eso cuando alguien aplica nuestro máster lo que hacemos es pasarle el syllabus y un poco explicamos, ¿no? Pero son muchas las herramientas y al final es lo que digo siempre, la tecnología no es el fin, sino siempre será el medio. Y entonces, vale, tenemos ya que es un poco data y... Sí, ponte. Y luego, pues, ¿nos podrías explicar en qué consistiría el desarrollador, el máster en desarrollo, o sea, en desarrollo web? Proba todo, ¿no? Frontend, back. Frontend empiezas por una formación muy sencilla, que es al final aprender a HTML, CSS y JavaScript, que es como la base de cualquier programador, porque ahí no haces desarrollo, sino programas. Pero entonces ya aprendes a programar desde cero. Sí, desde cero. Vale. O sea, tienes un conocimiento nulo, como que yo, por eso nuestro enfoque es muy sencillo, o sea, es como que yo te contrate y te diga, a partir de hoy eres desarrollador en Assembler. Tú me digas, pero es que no tengo ni idea. Pues de eso se trata. Yo te enseñaré poco a poco a través de nuestra metodología y de nuestras herramientas cómo aprender HTML, CSS, JavaScript, luego con JavaScript luego más complejo, luego con un framework de JavaScript que es React, que es más funcional. Entonces ya tú te vas formando, ¿no? Y a partir de ahí ya puedes decir, ya, vale, ya ahora soy frontend, ¿cuál es el siguiente paso? Te trabajamos en full stack, que full stack quiere decir no nada más hacer la parte frontal, digamos el frontend, para que se entienda un poco, es la parte que ve el usuario, ¿no? Es la carátula, ¿no? Y vale, o sea, lo que se ve, los colores. Exacto, si vemos un iceberg, el frontend es la parte de arriba, luego toda la parte de abajo fea es el backend, ¿no? Entonces, eso es todo lo que está por detrás, que el usuario no ve, pero que hay un montón de cosas raras por detrás, ¿no? Entonces luego tú dices, vale, full stack quiere decir que toca las dos partes, toca front y toca back, y además integra con las bases de datos y todo esto. Y luego está la parte que ya te llevamos a hacer un advanced, ¿no? Que cómo separar eso por partes y qué hacer, o sea, poder trabajar microservicios quiere decir que si yo toco una cosa aquí, no me afecte todo, porque antiguamente se trabajaba en base a un todo, ¿no? Y si yo toco algo, se daña todo. En plan, se cae la página. Exacto. Vale. Entonces poder separarlo. Si yo toco un botón, que no me tire todo, sino que me tire ese botón y ya está, ¿no? Vale. Poder separarlo todo por servicios y que al final cada cosa que yo haga no afecte un todo, sino afecte pequeñas cositas. Y eso al final es trabajar en producto. Qué guay. Y en vuestros másters, por ejemplo, los alumnos hacéis como microproyectos y van viendo resultados progresivamente. Sí. En plan, que es gratificante, ¿no? Porque... Exactamente, porque ves tu proyección, o sea, ves tu progresión en tiempo real. Porque tú dices, vale, es que yo no tenía nada, y de repente ves que creas la carátula, ¿no? De Spotify con los álbumes, ¿no? Ahí colgados. Oh, wow, esto lo hice yo. Guay. Luego ves que cuando empiezas a ver backend, que si le das play, él conecta con una base de datos y suena la canción. Y dices, wow, esto lo hice yo, ¿sabes? Y luego, bueno, esto lo monto en un entorno que ya no sea mi ordenador, porque al final esto es un servidor, tu ordenador es un servidor, ¿no? Entonces, no, ahora lo monto en un servidor que sea cloud, ¿no? Que al final no ocupa espacio en mi ordenador, sino que lo ocupa en otro servidor, ¿no? Y tú dices, ay, esto lo hice yo, encima me estoy alimentando de aquí. Y entonces... Por eso el feedback es constante y la progresión la ves, o sea, es inmediata. Y eso lo puedes presentar luego a las empresas para esos proyectos. Sí, porque se trabaja no es con repositorios, entonces los repositorios siempre quedan colgados en tu perfil y los puedes enseñar. Y luego también lo que hacemos mucho es preparar a las personas para pruebas técnicas, que es al final como una empresa a día de hoy te mide, ¿no? Si eres bueno o no, más allá de la entrevista.
¿Y cómo te miden? ¿No fue...? Por pruebas técnicas, o sea, te hacen una prueba técnica en base a una tecnología en la cual te ponen un problema real y lo tienes que resolver, ¿no? Y a día de hoy nuestros estudiantes los resuelven muy bien. Incluso en Hackathon les va bastante bien. El año pasado en el Mobile ganaron el de la BDT, por ejemplo, en el Mobile World Capital lo ganaron. Este año porque no se presentaron, pero más de un 80% de los estudiantes que participan en Hackathon los ganan. Incluso el año pasado participaron en otro, en la Job DCN, y al equipo que ganó los contrató a días, se los llevó a todos. O sea, para que te hagas una idea, sí. Entonces, claro, tú ves eso, ves el resultado. Les pusieron una prueba, por ejemplo, de crear una base de datos de futbolistas en base al comportamiento y sus estadísticas de a quién había que fichar, ¿no? Para que te hagas una idea. Y ellos lo prepararon. Esto te estoy hablando de una prueba de 4 horas. El equipo, además ellos en equipo lo hicieron. A los 4 le hicieron oferta. O sea, claro, los 4 ahora están en Zaragoza trabajando en Adidas. Ahí también se ve las soft skills, ¿no? Que son... Colaboración, trabajo en equipo. Claro. O sea, las empresas valoran lo mismo. Sí, valoran. Incluso cuando no eres senior, valoran más las soft skills, porque no esperan que resuelvas el problema como un senior, sino que lo resuelvas o por lo menos tengas la capacidad lógica de poder encontrarte con un problema y trabajarlo. Es lo que se espera una empresa cuando no eres senior. Y luego valoran eso, las soft skills. O sea, que tengas la capacidad de poder aprender digamos, de lo que no has hecho tan bien, y luego a partir de ahí poderte contratar y decir, vale, tienes que aprender esto y tienes que mejorar aquí y aquí, ¿no? Y son las soft skills que antes mencioné. ¿Y cuál? Porque hemos hablado de Data Science y desarrollador web, pero ¿cuáles crees ahora que en 2023 van a ser los perfiles más demandados? A lo mejor puede tener relación con las nuevas cosas que a lo mejor se anuncian en Assembler, no lo sé. No, en Assembler no vamos a cambiar los programas van a ser esos dos, y explico el porqué, porque quizás cambiamos las formas de los máster, ¿no? Pero porque claro, hay gente que no puede, por ejemplo, dedicarse full time. ¿Qué hacemos con esas personas, no? Entonces le vamos a dar una alternativa, es lo que vamos a hacer. Pero no vamos a cambiar los programas. Y es porque estamos en 2023. Yo vengo trabajando en el sector digital de Barcelona desde el 2012 y siempre he escuchado muchas cosas, ¿no? No, esto va a cambiar, no sé qué. Y al final no hemos sido capaces a día de hoy de cubrir las necesidades de web. Y hace 2 años estábamos hablando del metaverso, ¿no? Y no, el metaverso, no sé qué. Y mira Facebook hoy, ¿no? O sea, ¿qué hizo? O sea, se ha gastado un dineral en el metaverso que al final no tiene mucho sentido, está muy crudo, ¿no? Todavía como para poder dedicarse o trabajar y dedicar muchísimo más esfuerzo a eso. O el blockchain también. Ya ves cómo está el sector de la blockchain hoy también. Entonces, vamos a apostar por lo que hoy no hemos sido capaces de cubrir, que es tecnología, desarrollo web y data scientist, que hay una necesidad de mercado increíble. Las empresas no consiguen, más del 40% de las empresas en España no cumplen con las expectativas de contratación, más del 40%, incluso son más del 90% de las corporate. Entonces, si no estamos siendo capaces de cubrir ni siquiera las necesidades de selección, no vamos a inventar, no vamos a reinventar la rueda. Vamos a primero cubrir las necesidades del mercado y luego ya veremos qué hacemos. Pero de momento, el 2023 o el 2024, creemos que va a ir por ahí. O sea, estudiar Data Science o desarrollador es como 100% vas a encontrar trabajo. Sí, es trabajo básicamente garantizado, pero te lo garantizas tú, ¿eh? No te lo garantizo yo, te lo garantizas tú, ¿no? Y yo tenía una pregunta, porque, por ejemplo, este tipo de formaciones es verdad que son un poco caras, pero luego, sí, claro, si encuentras trabajo, se acaba pagando la formación. Solo. O sea, es en plan, es una buena inversión, ¿no? Digamos. Muy buena inversión. O sea, al final, por ejemplo, con nosotros, con nuestra metodología, nuestro método y la salida, que creo que es lo más importante, más del 98% de nuestros estudiantes consigue trabajo, para que tengas una idea. Y no nada más lo consiguen, sino lo consiguen en un periodo no mayor a 45 días. Entonces, el retorno de la inversión en base a tu salida además salarial, que está bastante bien en Assembler, en menos de 7 meses recuperaste la inversión. Un retorno de inversión. Un retorno de la inversión. Y eso, para mí, vale muchísimo la pena hacerlo. Porque dice, vale, yo he invertido esto, tengo esta salida, tengo este outcome, ¿no? Y
Si en ¿por qué menos no? de un ¿no? año lo puedes recuperar. Y sabiendo que además en lo que estás haciendo hoy en día no lo vas a conseguir, creo que es el momento de dar un giro, ¿no?, a tu carrera y experimentar y probar cosas. Pero con nosotros sí que la inversión está básicamente garantizada. Obviamente se lo garantiza la persona. Claro, claro. Pero... Porque a ver, si no buscas trabajo, a lo mejor no te van a venir a buscar a la Es puerta. que ese 2% que digo es porque no ha querido. Sí, Entonces, claro. si tú no quieres, yo no te puedo obligar, ¿no? Pero sí. Y aquí, mira, una pregunta que han preguntado, que ¿cuándo se considera senior? A mí también me gustaría que si nos puedes hacer tipo, ¿qué hace un junior? ¿Qué hace un mid? ¿Y qué hace un senior? Bueno, un junior lo que hace es programación. O sea, un junior básicamente programar es tirar líneas de código. Vale, yo te pongo esta estructura porque al final el software se llama arquitectura de software porque al final es como, bueno, al final es un ingeniero, ¿no? Lo mismo que un ingeniero de construcciones hace un edificio y sobre el edificio haces cosas. Lo mismo es el software, ¿no? Haces una arquitectura, que es un código. Un programador simplemente tira líneas de código sobre eso, ¿no? Va metiendo cosas que al final es una acción o una reacción, ¿no? Ejecutas un comando y ese comando ejecuta algo, sin más. Un mid-level ya empieza no nada más a tirar líneas de código, sino a entender por qué las está haciendo. Entonces es, vale, yo me meto dentro del código, yo sé que si yo hago esto va a afectar a esto, va a afectar lo otro. Entonces ya empiezo a tener una mente de desarrollo, de, vale, yo no nada más voy a tirar cosas encima, sino que soy capaz de modificar la estructura de esto. Y luego un senior es quien modifica la estructura, hace el plano, digamos, a nivel de arquitectura, de ingeniería de software, ¿no? Y dice, vale, ¿cómo hay que hacer esto? Estas son las funciones, esto es todo lo que vas a ejecutar, ¿no? Entonces, cuando llegas a senior es eso. Poniéndolo en Sí. muy básico y muy sencillo, obviamente hay más complejidades, pero es eso. O sea, si lo pones en concepto de ingeniería, es así. ¿Y cuánto tardas en ser, por ejemplo, junior? ¿Cuánto estarías? ¿Un año, dos? O... Es que el seniority no se mide por los años, Vale. porque hay gente que puede estar 3 años y es Claro. senior, hay gente que puede estar 5 y no lo es. Claro, o a lo mejor yo me quiero quedar en junior y... Si te quieres quedar ahí, te puedes quedar, Vale. o sea, es válido, o sea, esa es tu decisión, ¿no? Pero los años, el seniority no lo hace los años. Vale. Lo hace tu experiencia, entonces tu experiencia de vida, las vivencias. Por eso es muy importante que cuando las personas vienen con un background de otra carrera y ya tienen un seniority en cualquier otro trabajo, Claro. eso te aporta seniority. O sea, entonces tú puedes llegar incluso a ser senior en un periodo más corto porque vienes con una experiencia por detrás, aunque no sea en desarrollo. Claro, yo que sé, de liderazgo. Vienes con capacidades, con soft skills que al final Vale. te aportan, porque en el mundo de la tecnología las soft skills son muy necesarias y no todo el mundo las puede aportar. Entonces cuando tú las aportas y las tienes, además aportas toda esa experiencia que viene atrás contigo, tienes muchísimas capacidades de ser un senior en un corto espacio de tiempo, ¿no? O sea, menor de lo habitual, o te puedes quedar también como mid o como junior, ¿no? O sea, eso al final es tu decisión, pero sí que la proyección no depende de los años de experiencia, sino de cómo has vivido esa experiencia. Y en Data Science también es lo mismo, ¿no? Exactamente Vale. lo mismo, solo que aquí ya no está la estructura del software, sino son otros tipos de cosas, ¿no? Cómo utilizar esos datos a tu favor. También es mucho más corto el espacio de tiempo para ser senior. Luego haces más modelos predictivos, menos, trabajas en diferentes sectores. Pero sí, es lo mismo. Y, a ver, ¿nos puedes decir un poco precios? O sea, precios, precios de, por ejemplo, un junior, ¿cuánto cobraría? Sí, mira, un junior normalmente estaría entre los, por decirte un salario promedio de 23.000, ¿no? Que es, digamos, lo que la salida de un bootcamp, ¿no? Son 9 semanas, 12, 16 semanas y bueno, es que no. Es muy difícil conseguir algo por encima de eso, muy difícil, porque al final careces de muchas cosas, ¿no? De soft skill y de hard skill. Claro. Un mid-level está Bueno, 23.000 ya empieza a estar... Sí, pero te estoy hablando de un promedio tirando para Claro. arriba, ¿eh? O sea, puede ser, oye, lo normal son 18, incluso hasta prácticas Claro. o X cantidad de cosas que no estaría por ahí. Por eso, tirando para arriba sería como mucho, es muy difícil conseguir algo más. Luego, el mid, eso está en 28 o 30, puede tener una salida por ahí. Si tenemos que poner un promedio, iríamos 28, ojalá siga subiendo. Y un senior ya pueden ser muchísimo más. Es que
Es que hay de 45, 60, Wow. dependiendo de la empresa también. Claro. Hay empresas que pagan mucho, hay empresas que no tanto. Y en Data Science también lo mismo. Lo mismo. En data la proyección de carrera es muchísimo mayor y la salida salarial es muchísimo mayor también. Y es mucho más rápido el retorno de la inversión porque en un espacio más corto de tiempo estás ganando más dinero. O sea, porque es un perfil que se necesita muchísimo y no lo hay. Y no lo hay buenos. O sea, no los hay buenos de poder hacer cosas bien. O sea, porque hay muchas formaciones en Data Scientist que al final son Data Analysts encubiertos. Entonces, no es el mismo perfil. Son perfiles totalmente diferentes. Claro, y es una tecnología que, bueno, yo no sabía que el coche lo utilizaba, sinceramente. Por ejemplo, o el de esto del reconocimiento de imagen, eso es inteligencia artificial, porque si un día tienes barba, si no, o sea, todo esto es inteligencia tipo artificial. Tipo el iPhone para sí, desbloquearlo. Sí, todo esto es inteligencia artificial, machine learning y deep learning. O el chat GPT, que ahora está muy de moda, ¿no? Sí. También, o sea, todo esto está hecho basado en estas tecnologías. Wow. Y claro, o sea, estudiamos, por ejemplo, desarrollo data, tenemos que seguir formándonos continuamente. Siempre. Cualquier formación o sea, cualquier carrera. No sé si en Assembler hacéis algún tipo de... Hacemos de momento formación para empresas, que Vale. es de upskilling. Entonces lo que ofrecemos es para empresas que quieran, porque al final la formación no es nada más una forma de tener a tu gente contenta, sino de retención, ¿no? Si tú estás en una constante formación, pues incluso termines estando en un entorno a gusto laboral porque la empresa está apostando por ti, ¿no? Y te está dando formación en base a cómo crecer tú profesionalmente. Claro. Entonces lo que ofrecemos ahora es formación upskilling para empresas para quizás si tienen un equipo no de tan senior, poder llevarlos a ese nivel senior, diferentes tecnologías. O sea, lo que hacemos es ese tipo de formación específica para empresas. Hoy en día para personas B2C no, quizás en un futuro no lo sé, pero hoy el enfoque está hacia las empresas que mejoren. ¿Qué es B2C? B2C es, business to customer, vale, que vale. quiere decir, digamos, las personas a pie, ¿no? La persona de la calle que te compra. B2B quiere decir empresa, business to business, de negocio a negocio. Entonces es la formación que se hace directamente por eso a las empresas, ¿no? Es el negocio B2B. Entonces lo que ofrecemos es ese tipo de formación porque las empresas, uno, lo necesitan, porque no todos los perfiles son senior y pueden, ¿no? con una formación nuestra pueden llegar a hacerlo, puedes subir el nivel de tu equipo y tu equipo te lo va a agradecer segurísimo. Qué guay. Y tengo una preguntita de ¿por qué Barcelona? Barcelona al final es un hub tecnológico y hay mucho todavía por hacer, pero muchísimo. Como te digo, yo estoy en Barcelona. ¿Qué es la nueva Silicon Valley? No, eso no, porque en Silicon Valley solo hay uno. O sea, esto Lisboa dice lo mismo, Tel Aviv dice lo mismo, Ámsterdam dice lo mismo, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? O sea, es al final Barcelona es Barcelona, es diferente. O sea, y aquí hay, como te dije, yo estoy desde el 2012 aquí, he visto la proyección. O sea, yo cuando empecé en el mundo de la tecnología éramos el offshoring de empresas de estas consultoras grandes que simplemente tenían un equipo aquí por temas de costes. Esa era la realidad de Barcelona. Entonces venían, abrían aquí un offshore, contrataban españoles por menos y o sea, cuando empecé, un senior ganaba 30.000 euros, un senior, y era como, ¡wow!, la locura, en el 2012, o sea, estamos hablando de hace 10 años, no tanto. Sí, ya has dicho que mínimo 40... O sea, hoy en día estamos muy por encima, doblamos eso. Entonces, claro, 30.000 era como, no, está muy caro, y hoy en día hemos visto la evolución en torno a producto, a desarrollo de nuevas ideas, emprendimiento, y todo eso trae consigo más talento, mayor necesidad de formación y mucha más inteligencia en el ecosistema, ¿no? Y Barcelona hoy es eso. Barcelona es un entorno de un ecosistema pensante que desarrolla muchísimas cosas y de empresas muy buenas hoy en día. Ya tenemos ejemplos. Hace 5 años no teníamos unicornios, hoy en día estamos sacando ya un montón. Entonces el entorno de Barcelona es muy propenso a esto. Igualmente nuestra formación no es solo para Barcelona, es para toda España.
nuestra formación es 100% online, con lo cual cualquier persona, pero sí en un principio obviamente elegimos Barcelona por el hub tecnológico que es. Entonces, esto de que siempre hemos escuchado que los jóvenes tenemos que salir fuera y tal, a lo mejor tenemos que mirar, no salir fuera, sino salir de nuestras formaciones, estudiar algo tecnológico, que a lo mejor tenemos oportunidad en nuestro... En Barcelona seguro hay oportunidad. O sea, yo no le voy a decir a nadie que no se vaya porque yo además he venido aquí como extranjero, entonces ya yo me fui de mi lugar. Pero seguro, o sea, estoy convencido de que hay oportunidades, muchísimas, para todo el mundo. O sea, es una ciudad que ofrece muchísimas oportunidades, con lo cual yo no le diría a nadie que se vaya, sino que formándose en tecnología, pero segurísimo tendrá oportunidades. Las empresas les falta talento, o sea, esa es la necesidad, la realidad. Hoy justo hablaba con uno de nuestros alumnos de la promoción de octubre de 2021 y me decía, okay, recibo 40 mensajes en LinkedIn a la semana. O sea, trabajo hay. O sea, esto con todo lo que vemos hoy de los layoffs y tal en las empresas grandes, hoy Amazon está despidiendo, Facebook pero es que igualmente hay una necesidad de mercado. O sea, estas empresas están despidiendo no porque el mercado esté mal, que también, pero es por la necesidad porque estaban sobredimensionadas. Y hoy en día muchísimas empresas tienen una necesidad de contratación. Claro. Lo tenemos aquí en Barcelona, como empresas como Factorial, Wallapop, están creciendo aún en la situación de hoy en día. Y esto es una realidad, o sea, y como ellas hay otras que quizás no sabemos tanto pero que están buscando. Entonces hoy en Barcelona una persona recibe 40 mensajes a la semana ofreciéndole un nuevo puesto de trabajo. Entonces eso existe, eso es una realidad. A lo mejor me ves el año que viene ahí, ya te lo digo, me lo estás pintando muy bien. Ya te hacemos una beca. Pues sí, yo encantadísima. Y ya para ir terminando, que nos quedan unos cuantos minutitos. Mira, ¿se puede encontrar a modo teletrabajo si necesita estar en una oficina? Es 100% teletrabajo. O sea, vuestra formación es teletrabajo, pero yo creo que también se refiere a... El empleo también. ¿Sí? Incluso hoy en día somos 100% online, porque el 80% de nuestros alumnos, incluso estando en presencial, conseguía trabajo en teletrabajo. Claro, entonces hoy ese es el entorno y esa es la realidad. Por ejemplo, yo sí trabajo desde mi casa, pero trabajo en Estados Unidos. Lo puedes hacer. Claro, y el precio es... O sea, mi remuneración es mayor. Mucho mayor, claro. Si estás en España con un salario americano, ya te digo yo... Espera, que sí que me ves el año que viene. Conozco gente que está en esa situación y están bastante bien. Wow. Sí. Con lo cual es muy gratificante también verlo. Ya. Hombre, claro, también me imagino que el nivel de inglés que tienes que tener para explicar lo que te está sucediendo en la programación tiene que ser muy, muy alto. Pues sí. Y nada, ya para ir acabando, quería preguntarte, tipo, qué blogs, perfiles, podcast, que si, no sé si en Assembler tenéis algún... Nosotros tenemos nuestro blog, que se puede encontrar en la página web de Assembler Institute of Technology, assemblerinstitute.com, y ahí tenemos nuestra sección de blog y hay bastante información sobre cómo empezar en el mundo de la programación, qué es un desarrollador de software y tal, y luego hay muchísimas más. O sea, hay uno que a mí me gusta de YouTube, que incluso alguna cosa te sirve, que píldoras informáticas, creo que se llama, de YouTube, un canal de YouTube, pero podéis visitar siempre nuestro blog y ahí tener información o preguntarnos directamente. Nosotros, cualquier persona incluso que se matricula con nosotros antes de hacer el máster, les damos unas cosas que llamamos unos recursos. Entonces son videos incluso que te van acompañando, que vas haciendo y en los que te vamos acompañando de una manera virtual. Y eso ya te ayuda para entrar al máster con un poco más de idea. Pues muchas gracias, que ha sido un placer. Igualmente. Nos has explicado muchas cosas muy interesantes y nada, yo creo que todos vamos a estudiar algo, da igual lo que sea, pero tecnológico. Sí, ayuda y que la gente se ponga a estudiar porque vale la pena. Y nada, momento promo, Assembler Institute, bueno, al final creo que ha sido una promo grande, pero somos al final un centro formativo tecnológico de Barcelona, que damos formación tecnológica para toda España. Nuestro enfoque es 100% en la empleabilidad
Lo que ya dije, el 90% de nuestros estudiantes consigue empleo y lo consigue porque lo quiere, y es básicamente eso, o sea, formarse para conseguir un empleo es nuestro enfoque, sin pajas, sin clases, sin profesores, 100% práctico. Pues muchísimas gracias, nada, un placer. Y nada, a ver si nos volvemos a ver. Yo creo que sí. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Muy bien. Bueno, chicos, hay que estudiar tecnología, me voy a poner agüita. Y ya por aquí tenemos a Arnau Figueres. Andreu. Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Te voy a poner un poco de agüita, si te parece bien. Sí, por favor. ¿Cómo estás? ¿Habías venido a estas oficinas ya? Al edificio. ¿Al edificio? Sí, tengo unos compañeros que están aquí al lado. ¿Sí? Sí. ¿En qué? ¿Tienen algún proyecto? Garage 51 tienen una pequeña... ¿Te puedes poner para aquí? Tienen una pequeña startup de videojuegos. ¡Ah, qué guay! Sí. ¡Qué guay! No, pero alguna vez te habrás cruzado con ellos. Puede ser. Nada, co-founder y CTO de Await. Sí, Await. Hasta Await. Y vienes a hablarnos sobre inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y en Await, ¿qué hacéis? Porque es una empresa que la miré ayer. Sí. ¿Y lleváis las cámaras del TMB, puede ser? No puedo hablar sobre nuestros clientes, pero sí tenemos... Sí. Bueno, lo pone en la página web, ¿eh? No. Digamos, somos una empresa de inteligencia artificial y digamos que nuestro producto estrella son las cámaras de reconocimiento. Bueno, es la videovigilancia, vale. El uso de inteligencia artificial en videovigilancia, y básicamente, digamos, sobre todo vigilamos que la gente pague cuando entra al transporte público. Entonces... Pagad que os vigilan. Pero digamos que nuestro objetivo es ser una empresa de inteligencia artificial. Esto de hecho fue un nicho que detectamos en 2013. O sea, ha llovido... ¿2013? Sí. ¡Wow! Sí. Claro, ¿cuándo empezó la inteligencia artificial? La inteligencia artificial empezó en 2012. ¿Ah, sí? Sí, el conocido Deep Learning empezó en 2012 cuando la gente que se dedicaba a la inteligencia artificial descubrió que los gamers vivíamos muy bien y que todos teníamos una tarjeta gráfica en el ordenador y que las tarjetas gráficas son un monstruo de computar matrices, que es lo necesario para hacer inteligencia artificial, y dijeron, uy, ¿y si estos programas los programásemos para una gráfica? ¿Qué pasaría? Claro, empezó a funcionar 100 veces más rápido y empezaron a salir resultados, y bueno, con estos últimos 10 años se han conseguido cosas maravillosas. Sobre todo la última ChatGPT, pero digamos que ha habido avances. El año pasado tuvimos el AlphaFold, que fue, digamos, consiguieron casi resolver uno de los problemas más difíciles, que era el plegar proteínas, que esto para la gente de biología supongo que le gusta más. Y digamos que anteriormente se consiguió ganar al Go, que se considera también el juego más difícil para un ordenador porque las posibilidades eran casi infinitas. Y eso, ya hoy en día pues llegamos a ChatGPT, donde se podría decir que hemos conseguido masterizar el lenguaje humano. Wow, me acabas de dejar flipando con la historia, porque yo no tenía ni idea de todo esto. Pero, sí, no. Entonces, ¿cómo le explicamos a alguien, o cómo me explicas a mí, qué es la inteligencia artificial? Inteligencia artificial, en el fondo lo que estamos hablando es de la capacidad de una máquina de predecir. Vale. O sea, simple y llanamente, yo tengo algo que no es humano, de ahí viene lo artificial, y la inteligencia se podría resumir en predecir. Entonces, a partir de aquí, podemos, sobre todo, tomar una decisión. Normalmente implica que hay una predicción por tu parte, tanto sea de qué resultado va a tener esa predicción, o en función de la predicción de un suceso, yo puedo tomar una acción encima de esta predicción, que sería lo que es la acción sobre la inteligencia. Vale. Espera que me diga. Pero yo creo que en el fondo estamos hablando de esto.
Vale, y me has dicho que nació en 2012, la inteligencia artificial. Sobre todo en 2012 tuvimos suficiente potencia de cálculo como para que fuese una realidad. Anteriormente había mucha investigación al respecto, pero estaba muy limitada por la capacidad de los ordenadores de la época. Claro, entonces anteriormente era como una imaginación de lo que podría llegar a Exacto, ser. sí. Vale, o sea, digamos, tipo, yo qué sé, 1984, todo esto. No, a ver, incluso más atrás. O sea, la primera inteligencia artificial vino de Alan Turing, que es un digamos, matemático de 1930. ¡Wow! Perdona, que os hago la clase de historia. No, pero yo creo que está bien, no sé, es interesante. Pues vino Alan Turing, a 1950 salió el término de inteligencia artificial, o sea, digamos, Turing, que es test de Turing, que es el test que diferencia una máquina de una persona. Aún no estamos allí, no os preocupéis. En 1950, a través de la ciencia ficción, se define el término de inteligencia artificial, con el que se utiliza hoy en día. O sea, de hecho, venimos si quieres te puedes poner un poco más para aquí, Venimos de la ciencia ficción, o sea, el nombre sale de ahí. En 1970 se inventa el perceptrón, que es lo que utilizan las redes neuronales. Wow. Y en 2012 se dan cuenta de que los gamers tenían unas tarjetas gráficas muy buenas. Y a partir de ahí empieza un boom que no ha parado hasta ahora. Y de hecho Nvidia también se ha subido al carro. Claro. Casi todo el hardware que corre en inteligencia artificial. O sea, gracias a las tarjetas gráficas. Exacto. O sea, es el Ford de los coches, pues aquí Nvidia es Claro, pues, inteligencia artificial. Es lo que te quería preguntar. Bueno, se hace el 2012, ¿no? Pongamos como fecha, pero hasta el año pasado o no ha hecho como un boom que todo el mundo está con la inteligencia artificial en la boca. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué está tan de moda? ¿Qué ha pasado? Los resultados. O sea, a todo el mundo le explicas cosas, pero hasta que no ves resultados no se sube al carro. Entonces hemos llegado a un punto donde los resultados ya son innegables. O sea, ahora mismo las cosas que se pueden conseguir utilizando inteligencia artificial tienen un valor tangente, es decir, ya lo podemos tocar, no es una promesa de futuros, es ahora ya la inteligencia artificial puede aportar a mi vida, incluso a mi trabajo, de hacerme más eficiente, conseguir cosas que hasta hace poco se consideraban imposibles. Entonces, digamos, el boom el boom ha venido cuanto más gente se ha dado cuenta de que esto ya es una realidad, que lo tenemos a tocar y que seguramente nos tenemos que poner las pilas para adaptarnos. ¿Y cuándo empezaste a estudiar tu inteligencia artificial? Yo soy del camino de Matrix. Muy bien. Yo vi Matrix y... vale, que empezaste por ver Matrix. Sí. Wow. O sea, de bien pequeñito, digamos que iba bastante al cine, vi Matrix y en aquel momento me flipó, seguramente más por la parte visual que por la parte técnica, pero me empezaron a interesar muchísimo las máquinas. Tenía 12 años en esa época, me puse a programar, yo quiero hacer máquinas. De hecho empecé con los robots de Lego, o sea, que digamos que los podías programar para que hiciesen cosas, y a partir de ahí fui, digamos, aprendiendo más cosas. De ahí pasé a la programación, digamos, Lego funciona con bloques, y digamos, llegué a la universidad. Empecé ingeniería informática en la UPC, no salí muy bien. No, básicamente digamos que a mí me gusta hacer cosas y me encontré de que ahí realmente era más de estudiar que no de... Claro, ¿recomiendas quizás hacer otro tipo de formación? No especialmente. O sea, obviamente depende de lo mucho que te gustan las matemáticas. Es decir, si vas a la universidad vas a hacer mates. Claro. Quizás no vas a hacer más proyectos o... Sí, también los vas a hacer. Y de hecho una de las cosas que lo que más me gustó a mí de la universidad son los campeonatos de programación, que ahí básicamente pues digamos competir en algo como la programación me parecía muy motivador, pero también es algo que puedes hacer por tu propia cuenta. Entonces
Digamos que es un proceso interno, sobre todo yo un momento que me motivaba mucho el querer hacer juegos, que de hecho al final después terminé yendo a la universidad y tengo una carrera de videojuegos, así que realmente es una cosa que yo quería hacer, o sea, digamos, el conocimiento que te aporta la universidad también es muy valioso. Y tanto experiencia como compañeros, estar rodeado de gente que tiene tu misma motivación siempre es muy positivo, pero digamos que a mí la primera vez que fui a la universidad me pareció que se centraban poco en el producir algo, y la segunda vez que fui a la universidad sobre todo le dieron un enfoque mucho más práctico, es decir, en eso era fácil porque eran videojuegos y entonces tenéis que hacer algo. Entonces o sea, había incluso asignaturas donde cada semana hacíamos un juego distinto, y digamos estas cosas pues, son muy motivadoras y digamos, no te da tanta pereza estudiar, que es a veces encontrar esa motivación de estoy haciendo algo a muy largo plazo, que a veces nos cuesta un poquito. Entonces hiciste la carrera en videojuegos y ahí ya sabías de la existencia de la inteligencia artificial. Ya estaba trabajando. Ah, tú ya estabas. Ya estaba trabajando en Awhite y ya sabía de inteligencia artificial. ¿Y cómo fue? ¿Te acuerdas de cómo entró la inteligencia artificial en tu vida? De la forma más, digamos, aleatoria, a mí me gustaba hacer juegos y me gustaba hacer, digamos, los NPCs. ¿Cómo los NPCs? Digamos, crear el NPC. Exacto. Entonces, digamos, en esa parte, me acuerdo un día que empecé haciendo un NPC que jugaba contigo al 3 en raya, que yo no lo considero inteligencia artificial, pero me refiero que no hay tanto... No. Claro, es verdad, un NPC tiene que tener algo, ¿no? Exacto. O sea, al principio son unas instrucciones, pero a la que le quieres dar un poco más de profundidad. Y digamos, del NPC del 3 en raya pasé a unas damas, de unas damas al ajedrez. Claro. Después del ajedrez empecé a hacer cosas de procesamiento de lenguaje natural, que básicamente es, digamos, el GPT, es el máximo exponente. Y después, digamos, me llegó esta oportunidad con Awhite, donde me dijeron vídeo, que digamos que cada vez es más información, y entonces digamos que tenéis que tener, bueno, básicamente son como, digamos, exponenciales de información. O sea, un vídeo, si lo piensas fríamente, es una cantidad de información que no te la acabas. Entonces necesitas técnicas mucho más potentes, y de aquí pues ir mejorando. O sea, las redes neuronales, digamos, fueron fundacionales ya en Awhite, o sea, lo empezamos a utilizar desde el día 1, y sobre todo que realmente lo bueno que tienen las redes neuronales es que van como la ley de Moore, que cada día, o sea, cada 2 años funcionan el doble de rápido, así que nos hemos montado en esa ola y cada vez somos capaces de hacer cosas mucho más potentes. ¿En qué sentido? Digamos que... O sea, ¿para qué se utilizan? ¿O vosotros en qué lo utilizáis? A ver, las redes neuronales son, digamos, la parte técnica, o sea, la inteligencia artificial es el resultado. Vale. Detrás. Claro, detrás hay el tipo, lo que estábamos hablando antes de data y todo esto, ¿no? Hay todas estas cosas. Entonces, las redes neuronales son los algoritmos que, sobre todo, te dan aprendizaje. O sea, es un algoritmo que aprende. Vale. Que dices, uy, qué complicado. No es muy complicado, o sea, realmente están basadas, como su nombre indica, en el cerebro humano. Y simplemente son una secuencia de ecuaciones donde básicamente si las aplicas haces que el sistema aprenda a predecir, que el mensaje que daba al principio. Entonces, todo lo que se ha visto, o sea, todo el deep learning está basado en redes neuronales. De hecho, el deep viene de la profundidad de estas redes. Claro. Donde el perceptrón era solo una capa, que es la que apareció en 1970, y el deep learning pues llega a capas, o sea, estamos hablando de que, o sea, cada vez son mucho más grandes. Y digamos que sobre todo lo que te permite es que esto lo mencionaba el CEO de Nvidia, que, digamos, antiguamente los programadores para atacar un problema tenían que
a definir las limitaciones de ese problema. O sea, hacer unas instrucciones que resolvieran un problema. Vale. En el caso de las redes neuronales, tú ya no necesitas esas instrucciones, por lo tanto no necesitas una experiencia sobre el problema, lo que necesitas son los datos. Y los datos son los que generan el algoritmo. Entonces, claro. Que venimos del Big Data, donde hubo un boom muy grande de Big Data, y ahora nos hemos encontrado que todas las empresas tienen muchísima información y se preguntan qué hacer con ellos. Pues lo mejor que puedes hacer con esos datos es ponerlos en un sistema de inteligencia artificial, sobre todo redes neuronales, y utilizar esos datos para predecir los futuros. Y digamos que nosotros, por ejemplo, es como trabajamos. Digamos, enseñamos a nuestras redes neuronales vídeos y les hacemos que la próxima vez que ven un vídeo que se parezca a lo que ya han visto, pues que lo identifiquen. Wow. Vale, porque una pregunta mía era ¿qué se diferencia la inteligencia artificial del machine learning? Entonces van juntos de la mano, ¿no? O sea, se necesita... La inteligencia artificial es la capacidad y el machine learning es la técnica. Vale. Es como, digamos, la inteligencia artificial sería el arte y el machine learning sería el pincel. Wow. Van muy ligados. Sí, y por ejemplo, lo que has dicho antes del NPC es que me ha gustado mucho. Por ejemplo, GTA, los NPCs tienen que tener... Sí. Porque claro, si yo, por ejemplo, le pego, me reacciona de una manera. Sí, obviamente normalmente tienen árboles de comportamiento, que es una versión muy simplificada de... Vale. O sea, aún la gente no se ha atrevido a poner redes neuronales en juegos. O sea, el primero que lo hizo, por curiosidad, es Black and White. No lo he jugado. Black and White es un simulador de civilizaciones donde tú eres un dios. Y entonces tienes habitantes que hacen cosas y tú les puedes castigar o los puedes premiar. Vale. Y lo más gracioso de todo es que, el centro neurálgico de Google, de la inteligencia artificial, que es DeepMind, el fundador y CEO es el creador de Black and White. Por eso digo que realmente la inteligencia artificial, te creas o no, está muy relacionada con los videojuegos. O sea, de hecho, seguramente Hanabi es una de las personas que más conoce y es una persona que viene del sector de los videojuegos, que él quiere hacer juegos más humanos y de hecho uno de sus mejores juegos es Black and White, donde básicamente sobre todo hay una mascota que en función de cómo la trates se comporta de una manera y esa mascota tiene una red neuronal dentro. Pero es algo muy poco común en los videojuegos, sobre todo porque a la gente a los diseñadores de juegos no les gusta que las cosas tengan un comportamiento no determinado. Les gusta mucho dictar lo que hay. Y aquí puede pasar de todo. Claro, pero yo creo que eso es increíble, ¿no? Porque... Sí, yo creo que viene un filón de que habrá muchos juegos que empezarán a utilizar redes neuronales y... Que en 2 años empezaremos a ver... Sí, es muy probable. Incluso no sé si conoces de proyectos que... a mí me gusta jugar. Entonces, si nos das recomendaciones... Juegos a los que puedas jugar, ¿no? O sea, Black and White yo creo que es un buen experimento. No creo que sea un juego muy antiguo. Si los gráficos nos tiran para atrás, seguramente es una experiencia interesante que hacer. Yo lo que he visto, sobre todo, experimentos de rol utilizando a ChatGPT por detrás. Donde, que te simula la conversación que tendrías con un máster jugando una partida de rol utilizando ChatGPT. Eso sí que existe. Ahora no os sabría decir el enlace, pero seguramente está una búsqueda de Google de vuestro alcance. Y ahora que la inteligencia artificial, nos estamos dando cuenta que, que es todo ya. Porque, por ejemplo, la tenemos en YouTube. Sí. O sea, claro, si nos podías comentar las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día y está plagada. O sea, me lo he parado a pensar. Sí, obviamente. O sea, YouTube por detrás tiene un algoritmo que utiliza inteligencia artificial, redes neuronales, para determinar qué vídeos es más probable que veas. Claro. También tienen otro para determinar si ese vídeo se monetiza o no se monetiza. También tienen otro para determinar si ese vídeo tiene copyright o no tiene copyright. Netflix, más de lo mismo, con qué series te enseña para que puedas ver. La aplicación, el autocorrector del móvil, más. Queramos o no, estamos totalmente rodeados. Cuando le hablamos al móvil, el detector de voz
también... Y el Spotify que te crea listas de música exacto. que te gustan y dices, Pues, pero ¿cómo me conoces tanto? ¿Me conoces más tú que yo? Sí, o sea, no subestimemos el poder de los datos. De que digamos, en el fondo Spotify primero lo que hizo es que las personas hiciesen listas, luego con esos datos genera un algoritmo que generaba listas. Y digamos que esto es un recurrente que cada vez más empresas van a tomar. Lo bueno es que sobre todo la cultura en el mundo de la inteligencia artificial es muy abierta. Que es decir, que antiguamente cuando se descubría alguna tecnología se tendía a tenerla cerrada en una empresa y que esa empresa ofrecía un producto, y las empresas en temas de inteligencia artificial han hecho muchas cosas públicas. El mismo algoritmo de Netflix, hicieron un concurso donde se presentaba la gente y el que mejor funcionase era el que ganaba. Y digamos que hay muchos ejemplos de esto, de que el algoritmo de ChatGPT 3 es público. O sea, ¿El de TikTok? Porque yo no lo entiendo. China, no sé, son otro, digamos, yo estoy hablando sobre todo de la parte europea de Estados Unidos. China funciona de una manera distinta y tiene su forma de hacer las cosas donde no es tan público, sobre todo a nosotros. Digamos que aquí tenemos la cultura de que el conocimiento es universal y nos mejora a todos. Claro. Y digamos que... Bueno, como son las bases de internet, ¿no? De free... Exacto. El problema es que solo una parte del mundo se lo cree. Claro. Pero sí, digamos que sobre todo que no hay muchas barreras en temas de inteligencia artificial. O sea, todo el conocimiento necesario es público y cualquiera de vosotros puede acceder a él. Y mira, por aquí pone el de Insta ya no es ni normal, y eso es verdad. O sea, que todas las aplicaciones están cambiando el algoritmo y... Sí, y todas tienen, y de hecho, o sea, Facebook también en su día consiguió el primer algoritmo de detección de caras bastante bueno para etiquetarte. Es verdad. Wow, es verdad. Fue uno de los primeros proyectos que hubo. Ya te digo, es que era muy fan de la persona que lo hizo, que ahora es el creador de Quora, que supongo que es una página web de preguntas y respuestas. Ah, que también utiliza inteligencia artificial. No, pero está bien, di todas estas cosas porque así nos enteramos. No, o sea, aquí sí, no sé, si hay alguien que tenga quizás más de 40 años, quizás sabe lo que es Yahoo Respuestas, sí. Pues digamos el sucesor, que es una página que se llama Quora, que quiere ser Yahoo Respuestas, pero con un poco más de inteligencia. Y digamos, de ahí salió. Y la persona que lo ha creado es el que creó el detector de caras en Facebook. Qué fuerte. Y, por ejemplo, ¿no te da vértigo cuando entras en toda esta vorágine de darte cuenta de que como que todo está programado por detrás? En plan, como que todos los vídeos los vídeos que ves, las series que ves, las canciones que escuchas. Haré un salto de fe y diré que realmente que yo no tenga que buscar, sino que me den lo que yo quiero. No lo había visto así. No lo había visto así, pero la verdad que me gusta. O sea, para citar a Jaime El Tozano, que dice que tiene su algoritmo de YouTube perfectamente entrenado, pues digamos que las maravillas de este sistema es que si realmente eres una persona que está buscando cosas muy concretas, te los encuentra, y eso te ahorra tiempo. Por lo tanto, yo creo que obviamente es un sacrificio, porque todo esto se hace con nuestros datos, pero la recompensa... Sí, pero por ejemplo a mí me da vértigo pensar en, vale, ahora todo muy bien, pero esto va yendo a más, ¿no? Va yendo a más. Ya no solo lo típico que ahora está en todo el mundo de es que la inteligencia artificial nos deja sin trabajo, no, ya a más global de, bueno, es que va a llegar un momento que no tenga ninguna capacidad de libertad porque estaré yo automatizada. No, piensa que harás con el tiempo libre que te da. Hay que, o sea, siempre que pasa algo así, hay nuevas oportunidades. Entonces, digamos que lo que nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial es a, digamos, dedicar menos tiempo en tareas poco importantes.
o, digamos, poco productivas. Y aumentará muchísimo el tiempo que dedicamos a las cosas que aportan más valor. O sea, digamos, en términos de creatividad y en términos de toma de decisiones y todo esto, digamos, toda esta rama, que yo entiendo que son, digamos, lo que todo el mundo aspira a tener en su trabajo, de tener un trabajo donde sus decisiones importen, claro, y donde pueda desarrollar su creatividad. Yo creo que el mundo que nos propone la inteligencia artificial va hacia allí, y creo que eso es algo positivo para todos. Bueno, que en verdad la creatividad también está un poco tambaleándose, ¿no? Depende de cómo la entiendas. O sea, últimamente hemos visto Midjourney y los artistas han tirado un poco de los pelos, pero Midjourney no sabe actuar sin una persona. Yeah. Es decir, alguien tiene que, uno, decir que quiere generar, o sea, la intención no la genera la máquina, la genera una persona, por lo tanto no podemos quitar a una persona de la ecuación, y dos, determinar si lo que estás viendo es positivo o es negativo. Claro. Y sí, la gente se fija mucho en Midjourney porque solo ve el resultado final, pero no ha pensado ni en el humano que ha filtrado ni en el humano que ha generado. Claro. Entonces yo lo siento, pero yo sigo viendo un humano ahí porque sé que la máquina aún no llega al punto donde, sin intervención de un humano, dar los resultados que estamos viendo todos en las redes sociales. Exacto. De Midjourney. Y bueno, también cuando tú lo utilizas por primera vez, en plan voy a probar esto, bueno, sale cada cosa que da más contenido a meme que a, obviamente, sí, que a fotografía. Internet es vasto y tiene precipicios. Dicen por aquí, hasta que llegue la singularidad, Skynet tome conciencia propia y tengamos que luchar por nuestra vida. Yo estaría tranquilo. O sea, yo creo que digamos que ahora estamos... o sea, es algo que queda lejos, y yo creo que sobre todo estamos en la... si lo piensas así, si el futuro en el que vamos es Skynet, que yo no lo sé, ahora es la época dorada, porque básicamente ahora podemos, digamos, darle las tareas pesadas a la inteligencia artificial y dedicarnos nosotros a disfrutar de los beneficios. Entonces, mientras no llegue Skynet, estamos bien. ¿Y cómo ahora mismo, si por ejemplo yo ahora quiero formarme en inteligencia artificial, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Como he dicho, todo es público. Claro. No es, digamos, si consideras que la meca de la inteligencia artificial, aunque no nos lo parezca, es Estados Unidos, aunque digamos Estados Unidos es muy bueno atrayendo talento, que un mensaje de orgullo desde aquí, o sea, mucha gente que trabaja allí viene de aquí. O sea, Oriol Viñals en Google es creo que es vicepresidente. Después también en el equipo de ChatGPT también está Jordi, ahora no me sale el apellido, pero digamos que hay mucha presencia de españoles en todo lo que es el state of the art de la inteligencia artificial. Por lo tanto, no tenía ni idea, la verdad. Pues sí, o sea, aquí bueno, somos, muchísimo. Digamos, las universidades españolas son buenas y generan gente muy válida que está en puestos literalmente de mando en todas las empresas que son punteras en inteligencia artificial. Y digamos, para formarse, primero no se sentir recomplejado, o sea, aquí tenemos mucho que aportar, o sea, que todo venga de allí no significa que aquí no podamos hacer cosas. Y después de planteárselo como que los datos están ahí. Obviamente yo entiendo que para una persona que nunca ha leído un paper, se planta delante de un paper de inteligencia artificial y no es la lectura más agradable. Claro, porque tú has estudiado exactamente inteligencia artificial o, claro, has estudiado habilidades que forman la inteligencia artificial, ¿no? Digamos. Tipo para... Yo lo que he tenido es curiosidad para en todo momento estar enterado de cuál era la capacidad de la inteligencia artificial y qué técnicas se utilizaban. Vale, entonces, digamos, lo bonito de todo es que las técnicas son públicas. O sea, digamos, lo que son los transformers,
es público. Si hacéis una búsqueda o si le escribís a ChatGPT, prográmame un transformer, que es, digamos, la propia tecnología que utiliza ChatGPT, lo tenéis a la palma de vuestras manos. Digamos, lo más que más le puede costar a la gente es el acceso a la información para entrenar a la máquina. Es decir, ChatGPT está entrenado con gigas y gigas de datos que obviamente a ti no te aparecen en tu ordenador. Pero, digamos, existen los benchmarks, ¿vale? Que son, digamos, normalmente una universidad adjunta un montón de datos y los pone para que la gente pruebe distintos algoritmos para probar hasta dónde llegan. Entonces, sobre todo cualquier persona que se quiera dedicar a esto, yo lo que recomiendo es dedicarse a recoger estos benchmarks. O sea, el más conocido y que creo que para mí, yo creo que es uno de los que más abre los ojos, que se llama MNIST, que es básicamente es una colección de 60.000 dígitos escritos a mano. O sea, es el scan de 60.000 dígitos escritos a mano. Y eso te lo descargas tú en tu ordenador. Sí, eso se puede descargar y a partir de ahí puedes empezar a buscar, digamos, modelos de inteligencia artificial. Los llamamos modelos, pero en el fondo lo que son es una secuencia de instrucciones de decir, pues ahora, bueno, que es muy difícil de explicar, pero no es difícil de hacer. O sea, si buscáis, o sea, son 10 líneas de código. Vale. Y es una cosa que si tienes un poco de bagaje de programación, de que claro, o sea, tienes que saber programar sí o sí. Sí, pero si sabes programar 20 líneas de código, sabes programar una inteligencia artificial. Sí. A eso me refiero, que no es... Vale. O sea, la gente se lo toma mucho de cualquier persona que haya puesto ya un pie en la parte de informática, puede muy rápidamente poner otro pie en inteligencia artificial, porque saben tratar con archivos, saben programar, juntarlo es muy fácil. Para una persona que, digamos, que no viene del mundo de la programación. Yo. ¿Qué hago? Aquí, sobre todo, hay muchas empresas que ofrecen servicios donde con solo que tú tengas los datos, ellos ya te generan la inteligencia artificial. Ya no hace falta ni saber programar, o sea, simplemente tienes que tener los datos. Y ahí viene, digamos, claro, el tema de la cuestión de qué datos puedes gestionar. Obviamente, cuando hablamos de datos, hablamos de muchos datos. Es decir, si yo ahora mismo te dijese, dibújame 60.000 números en un papel, escaneame los 60.000 y pónmelos en una carpeta uno detrás de otro, me mandarías a la mierda. Y digamos, ese sería el trabajo que tendrías que hacer. Pero datos, cuando dices datos, ¿a qué datos te refieres? Sobre todo es qué dato quieres conseguir como respuesta. O sea, qué quieres que predizca la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, lo que hablamos del NPC. Si yo quiero entrenar a un NPC, lo que tengo que es proveer datos de casos de cómo se podría comportar ese NPC en el juego. Pues mira, puedes hacer esto. O sea, en esta situación, o sea, hablamos de GTA, que veo que estás familiarizada, si te apuntan por la calle, corro. Claro. Y entonces tú digamos, podrías etiquetar los datos como situaciones y resultado de esa situación. Y entonces solo con esos datos ya serías capaz de entrenar la inteligencia artificial y luego, por, digamos, la inteligencia artificial encontraría una forma de generalizar, digamos, obviamente tú siempre no vas a poder rellenar el infinito de casos posibles, pero va a intentar rellenar los huecos de la forma que mejor pueda. Entonces, digamos, es el pez que se muerde la cola con la inteligencia artificial, de que nunca tienes suficientes datos, claro, y siempre quieres más, y cuantos más datos, mejores resultados. Y realmente es una misión de quién puede conseguir datos más rápido. Entonces, no sé si bueno, es una pregunta un poco... ¿estamos en una guerra de datos? Sí. Y que no nos estamos dando cuenta, o sea, que como que por detrás hay una guerra y nosotros estamos mirando a otro lado. Ahora quizás, o sea, quizás esto es avanzando un poco, pero todo el mundo, o sea, digamos, la guerra de la inteligencia artificial, queramos o no, ya ha empezado. O sea, Google y Microsoft están
están en ello y la gente ya se empieza a dar cuenta de que el siguiente, o sea, el ChatGPT 5 simplemente es un problema puro de datos. Pero acaba de salir el 4, ¿no? Sí. Y es brutal. Yo he probado el 3, el 4 aún no. Y el 3 ya vamos... Digamos, no... o sea, es que el 3 ya es tanto que realmente si te piensas en un mundo sin ChatGPT 3 y miras la diferencia y después piensas el mundo que tiene ChatGPT 4, la diferencia entre el 3 y el 4 tampoco es tanto. O sea, 3 ya es una maravilla. Es que yo creo que ha venido todo tan de golpe para las personas, por ejemplo, como a mí, que yo no tenía, ¿sabes? Yo hace 2 años tuve inteligencia artificial yo. Claro, me ha venido tan de golpe que me he quedado, o sea, te rompe la cabeza, o sea, asustas mucho al principio, es como, pero ¿qué es esto? ¿Y por qué es tan bueno? ¿Y por qué lo sabe todo? ¿Quieres una anécdota muy divertida? OpenAI, que es la empresa que ha hecho ChatGPT, de hecho hace tiempo que hizo ChatGPT público. Lo que no hizo pública es la interfaz. O sea, ellos lo que abrieron es la API donde tú podías hacer lo mismo que hace el ChatGPT. O sea, tú le podías mandar texto y te devolvía la respuesta. Pero eso ya estaba hace un montón. Hace años. A ver, años no, pero estamos hablando de, creo que salió en 2021, una cosa así. Wow. A finales de 2021. Quizás no es así, pero que lleva mucho tiempo abierto. Claro, y durante estos meses nosotros lo hemos ido alimentando, ¿no? No. El tema está en que nadie le hizo caso. O sea, la tecnología estaba allí desde hace mucho tiempo. Luego, o sea, de hecho, ChatGPT, OpenAI esperaba que alguien lo hiciese. Y como nadie lo hizo, o sea, nadie hizo ChatGPT, dijeron, bueno, pues lo hacemos nosotros. ¡Wow, qué fuerte! Entonces lo hicieron y ahí empieza el boom. O sea, por eso, claro, ChatGPT abierto al público es de inicios de este año. Y claro, ahora aparece ChatGPT 4, que apareció el lunes pasado. Sí. ChatGPT 4 lleva 4 años en desarrollo, porque ChatGPT 3 ya era público. Ya. Pero, digamos, nadie se le había ocurrido la idea de, hostia, que esto como un chat sería la bomba. Nadie había caído en eso. Por eso que es, a veces las oportunidades, digamos, que cuesta encontrarlas. O sea que lo difícil de ChatGPT no fue la parte técnica, fue tener la idea de presentarlo como un chat, de que la gente interactuara. Y cuando la gente empezó a interactuar, se dio cuenta de que dentro de ChatGPT hay un montón de valor y ahí es donde empieza el boom. Qué fuerte. Sí. No, es pequeñas cosas, pero... Y claro, o sea, ahora que estamos en guerra de los datos, va a haber... ¿Cuánto crees que, por ejemplo, dentro de 2 años ya a lo mejor puedo vender mis datos? En plan... Si no es, a ver, si... Claro, un famoso que empieza a vender sus datos... ¿Tendría valor o no? El problema es que nos hemos acostumbrado a un mundo donde, digamos, nosotros pagamos con datos. Ya. O sea, vivimos en un mundo donde todo es gratis y, digamos, el precio de las cosas son nuestros datos. Claro, no nos hemos dado cuenta hasta ahora de... ¡Anda! Sino que los datos sí que tenían valor. Claro. Y digamos que por ahí yo creo que es un poco quizás es una batalla perdida, porque ahora quizás ya es demasiado tarde para empezar a reclamar. Y en el fondo es lo de siempre, que todas las empresas se van a motivar siempre por el dinero. Entonces, seguramente la gente o sea, ChatGPT tiene un valor suficientemente importante como para que sea una herramienta que todo el mundo tenga acceso. Y si el precio son los datos, pues, o sea, sí. Digamos, ponerle un limitante a nivel de, en función del dinero que tengas, tienes acceso a esta tecnología o no, y seguramente es un error. Entonces, es muy difícil. Claro, y lo que estás comentando antes de la guerra de las inteligencias artificiales, Microsoft, Google, porque estamos viendo como que Google se ha cagado un poco, pero es que Google tiene que tener una infinidad de datos. La tecnología de ChatGPT la inventó Google. O sea, de hecho, supongo que alguien ha despedido de cómo puede ser que no lo vieses, pero sí, digamos, la tecnología de ChatGPT ¿Es de Google? Sí, la ha pagado Google.
Pero ya no, o sea, ¿se ha desvinculado? No, porque el secreto está en los datos. Lo importante no es el programa, lo importante son los datos que le des al programa. Entonces, Google es el que ha hecho el programa y Google tiene unos datos y ChatGPT tiene otros datos. Y a día de hoy los datos de ChatGPT son mejores que los de Google. O digamos que por lo menos son los que están dando los mejores resultados. Decir que datos son mejores quizás es un poco arriesgado. Y entonces, vale, y luego también tenemos Bing, ¿no? El de Microsoft. Sí, pero Microsoft y OpenAI Microsoft compró el 49% de OpenAI, así que entonces, efectos prácticos, bueno, yo los considero la misma empresa. Lo que queda es Facebook. Facebook también desarrolla mucha inteligencia artificial, pero Facebook ahora mismo está muy centrado en el tema del metaverso y supongo que se van a mover, pero bueno, ya lo sabemos que en las empresas grandes a veces no se mueven tan rápido. Y es decir que OpenAI lleva ya, también creo que se fundó, no sé si es 2014, pero también lleva mucho tiempo. O sea, que ellos ya tenían claro que iban hacia donde han llegado, por lo tanto ya tienen todo el recorrido. Microsoft se ha dado cuenta de que es el momento de apostar fuerte porque, digamos, la tecnología funciona y seguramente es algo que les puede ayudar a entrar en mercados donde no estaban, como por ejemplo en el navegador, que supongo que dentro de 4 días unos cuantos de nosotros usaremos Bing. Y ¿quién lo diría, seguramente ¿cómo era? Y siempre me lo quitaba, en plan, ¿por qué me sale esto? Es la típica predicción de que le preguntas a cualquier persona en los últimos 10 años de ¿crees que Bing tiene futuro? Y todo el mundo te diría que no, y hoy en día tenemos que decir Bing tiene futuro. Nadie creyó en mí. Pero obviamente, digamos, yo también respeto la decisión de Google, porque Google, si tú eres el primero, quizás no te vas a arriesgar a hacer cierto giro que quizás puedes dar un trompo y perder la carrera. Entonces yo supongo que Google está esperando a verlas venir y por eso, porque va primero. O sea, Microsoft, lo peor que le puede pasar es que se quede como está. Entonces no les cuesta nada poner la inteligencia artificial en Bing y lo peor que les puede pasar es que no pase nada. Claro, y ¿cómo ves? Ya no te pregunto a 5 años, te digo ya, yo qué sé, el año que viene, todo esto que está pasando, porque como que se tiene que establecer, ¿no? Porque como que están saltando muchas chispas por todos lados. A ver, paso número 1. Falta, sobre todo, que se integre. O sea, ahora mismo estamos en la fase donde todo el mundo ha jugado con ChatGPT. Es la fase dulce, es la fase de enamoramiento. O sea, en el primer momento no le ves, digamos, la parte mala a las cosas. Pero yo creo que puede aportar mucho, sobre todo a todo lo que son trabajos de estar en un teclado. Ya os lo digo ahora. Si vuestro trabajo se basa en tener un teclado delante, deberíais estar utilizando ChatGPT. Vais a ser mucho más productivos. O sea, de hecho, yo mismo era un escéptico hasta que un día le pregunté una cosa digamos que a mí me hubiese costado mucho tiempo. Se lo pregunté a ChatGPT y me respondió al instante y fue bueno. Quizás esto sí que sabe bastante y digamos que puede aportar mucho en todo tipo de trabajo. Yo sobre todo lo utilizo mucho para, digamos, tanto para corregir mi inglés, que aunque bueno, no es perfecto, y también para ayudarme con funciones de programación básicas. Es decir, antiguamente, lo típico, ábreme un archivo y que es un CSV, divídemelo conviértemelo en una lista. Esto de aquí, que si es una cosa que me he programado 30.000 veces, se lo puedo escribir en 3 palabras a ChatGPT y ya tengo el código. Claro. Y digamos, yo creo que lo que digo, que te podrá hará que tu trabajo trabajes en lo que realmente importa, que es la parte de alto nivel de planificar y
digamos, aportar valor, que es creo que lo que busca todo el mundo, digamos, donde estamos aquí para o sea, aportar un valor y no para dedicarnos a si la coma tiene que ir aquí o allá. Pues, dicen que si vamos a ser despedidos en masa por ChatGPT. No, yo vengo con un mensaje muy claro. Yo vengo a convenceros de que realmente no se va a despedir a nadie, sino que realmente lo que vamos a hacer es tener que formarnos todos un poquito. Entonces, nuestro trabajo es convertirnos en, digamos, en ingenieros de la entrada de datos, que básicamente es aprender a domar la bestia que es ChatGPT. Entonces, igual que en su momento aprendimos a utilizar Word, igual que en su momento aprendimos a utilizar Google, ahora estamos en una fase donde yo creo que debemos aprender a utilizar ChatGPT. Y que básicamente el impacto para mí es, yo no lo veo muy distinto al impacto que tuvo Google en todos nosotros. Claro. Porque, o sea, realmente es una herramienta que es muy útil. Sí. Es que es muy productivo. O sea, digamos, la carga cognitiva que te quita utilizar ChatGPT, yo qué sé, por ejemplo, yo odio escribir. Cualquier persona sabe que una persona con cargo en una empresa tiene que pasarse el día escribiendo. Yo ahora hago 4 garabatos en ChatGPT de las ideas básicas del documento que quiero y ChatGPT me hace ese documento. Ya ves. O sea, este trabajo, o sea, solo por eso para mí ya vale un peso en oro. Claro. Porque me ahorra horas de trabajo a mí y me puedo dedicar a lo que aporta valor, que es la parte tecnológica. O si tienes que explicar un proyecto y a las demás personas y les tienes que decir lo que tienes que hacer y todo eso, ya te quita mediodía. Exacto. No, por eso que yo creo que ahora empieza la fase donde las empresas que aún están en la parte de la transformación digital van a tener que hacer la transformación a ChatGPT. Ya, es que estamos en una brecha un poco, en plan, como que hay gente que aún no tiene ni perfil en Google o yo qué sé, y ellos es como, no sé, hay tantas cosas dispares. No. Y bueno, ya tenemos que ir finalizando, pero antes quería hacerte las 2 últimas preguntitas. Una era si me podías explicar un poco de startups o proyectos de aquí, de Barcelona o de España que veas que con inteligencia artificial que estén guay. Sobre todo, yo, digamos, me repito un poco, pero creo que el mensaje es, tenemos mucho talento. En empresas estamos un poco fríos. Yo creo que ahora es un buen momento para motivar a la gente a emprender. O sea, creo que, digamos, hay muchas empresas grandes que están aquí que vienen a por el talento, pero digamos que empresas de aquí grandes, hay algún ejemplo. Hay una empresa que hacía inteligencia artificial sobre vídeos que hace poco compró Apple, y digamos que muchas veces nos cuesta un poco sobre todo conseguir empresas grandes de inteligencia artificial, que en otros sitios es mucho más fácil. Así que yo creo que el mundo está cambiando muy rápido. Acordaos de ChatGPT porque lo vais a empezar a escuchar por todas las piedras. Digamos, dentro de unas semanas os vendrá vuestro jefe y os dirá: me han dicho que hay que empezar a utilizar ChatGPT. Pues yo os lo digo. pero digamos que tenemos que, hay que aprovechar la oportunidad porque es eso, que el mercado ha cambiado en cuestión de 3 meses. La realidad ha cambiado en 3 meses y ahora las oportunidades que se abren son un montón, así que es un buen momento para aprovecharlas. Y ya la última preguntita, que va relacionada, es ¿cómo nos podemos mantener al tanto de lo que está sucediendo? ¿Tú qué consumes? Yo consumo YouTube. No sé si... Bueno, yo sigo a Dot CSV, es un gran ejemplo. Después hay uno que a mí me gusta mucho, que se llama 2 Minute Papers, que básicamente es un canal de YouTube que se dedica a explicar los papers de inteligencia artificial y que eso normalmente intenta poner un poco de explicación gráfica.
que, por ejemplo, a mí me ayuda mucho y sobre todo te permite ver de qué está consiguiendo la gente y lo puedes ver, de decir, hostia, ahora han conseguido esto, ahora han conseguido esto. Por lo tanto, que sé, lo que a mí ChatGPT en cierta manera no me ha sorprendido mucho porque ya sigo este canal desde hace muchísimos años y ya veía que estaban haciendo unas cosas que eran una pasada. Claro. Y más que vendrán. O sea, que realmente esto no para. O sea, que este año va a ser inteligencia artificial. Sí. Yo no creo que... O sea, o sea, va a ser ChatGPT. Sí. Porque digamos que Midjourney, o sea, digamos la parte de imagen es muy bonita, pero no es algo que todo el mundo interactúe en su día a día. O sea, sí te hace el logo de tu empresa, pero ¿cuántas veces hace un logo de la empresa al año? ChatGPT yo creo que va, sobre todo al final del año, será algo que estará más en el día a día de la gente. Y a partir de ahí veremos, porque digamos, como siempre, esto no para. Pues muchísimas gracias. Me quedo con 1000 preguntas, a ver si nos volvemos a ver, porque y yo creo que los del chat también, porque nos has desvelado muchas cosas que no sabíamos, sinceramente. Así que nada, muchas gracias por venir, Andreu, ha sido un placer. A ti por mi invitado. Y nada, pues chicos, acabamos el directo ya hoy. Nos veremos el lunes que viene. Estad atentos a las redes porque iremos subiendo lo que hagamos. Y nada, creo que ya sabéis que tenéis que estudiar algo digital, ¿no? Y sobre todo, inteligencia artificial. Hay que utilizar ChatGPT, hay que integrar ChatGPT. Sí, pero hay que estudiar algo digital para acabar trabajando en inteligencia artificial. No. O sea, realmente lo bueno que tienes es que solo que lo utilices ya es suficiente. Vale. O sea, utilizar ChatGPT va a hacer que puedas dedicar tu tiempo a lo que realmente importa. Yo creo que eso es lo más... ¿Ya está abierta el chat? Sí, ¿El 4? ¿Ya lo puedes No, el ver? 4 no, pero un par de semanas, meses. Pero el ChatGPT 3 es suficiente como para aportar. O sea, sobre todo los que estéis estudiando, no hagáis trabajos, que los haga ChatGPT. Venga, nos vemos el lunes que viene. ¡Chao!